Lo estáis viendo, ¿no? ¿Ya? ¿Todo? Vale. Sí. Vale, pues hoy os vamos a presentar los resultados de dos estudios relacionados con la inhibición cortical. En uno solo usamos a la población control, que bueno, son los resultados actualizados al añadir más controles. Y es la evaluación del protocolo SICI, pero con dos interestímulos distintos, uno de 2 milisegundos y otro de 4 milisegundos. Y el segundo estudio es, para este mismo protocolo de SICI, se le añade la población esquizofrénica y vemos las diferencias que obtenemos al comparar los pacientes con los sujetos sanos. En ambos estudios vamos a usar las mismas variables, las mismas métricas, entonces, pues bueno, por eso lo hemos puesto todo junto. Empiezo con el estudio de la evaluación del ISI. En nuestro caso, estimulamos el dorsolateral prefrontal córtex utilizando el protocolo SICI, que consiste en dos tipos de pulsos, un pulso simple con un 120% de resting motor threshold y un pulso pareado. En este caso tenemos dos tipos de pulsos pareados, unos están separados por 4 milisegundos y otros por 2 milisegundos. Y el objetivo del estudio es ver con qué pulso pareado obtenemos más inhibición. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que con un ISI de 2 milisegundos, es decir, menos separación entre los pulsos pareados, obtendremos una mayor inhibición que no con un ISI de 4 milisegundos, puesto que estos son los resultados que se han obtenido al comparar distintos ISIs, pero estimulando la corteza motora, es decir, otra región distinta a la nuestra. Y lo que esperamos es la reducción de los potenciales evocados por la TMS, de los TEPS, la señal resultante del pulso pareado. Tenemos 18 controles y de estos 18 controles, estos se les ha pasado el protocolo SICI tanto de 2 como de 4 milisegundos. Y los parámetros que vamos a usar para ver con qué protocolo obtenemos una mayor inhibición son la amplitud de 3 picos que han sido, bueno, que en la literatura aparecen bastante, como que son el N45, el P60 y el N100, la amplitud pico a pico, que es la diferencia que hay entre este pico de aquí y este de aquí, y será entre el N45 y P60, que sería esta de aquí, este rango dinámico de aquí, y entre el P60 y el N100, que sería todo esto de aquí. Además, también calculamos la potencia de la señal y el área bajo la curva de la señal en distintas ventanas temporales. Y lo que nos va a marcar la inhibición va a ser hacer la resta de los valores obtenidos para la señal single pulse menos los valores obtenidos de la señal per pulse. Si obtenemos un valor superior a 0, quiere decir que ha habido una inhibición porque la amplitud de la señal per pulse es inferior a la amplitud de la señal single pulse y de lo contrario indicará una facilitación. Aquí os muestro el Grand Mean Average, es decir, todos los sujetos para los dos protocolos, y aquí podemos ver cómo en un ISI de 2 milisegundos vemos que la señal azul, que es la del single pulse, envuelve a la señal roja, que es la del per pulse. Y esto no se ve tanto en el gráfico de acá arriba, que es el de ISI de 4 milisegundos. Sí que vemos cómo ha habido una reducción del potencial P60, pero por ejemplo en el E100, que sería este de aquí, no lo observamos. Esto una observación visual. Y si ya nos paramos a ver los parámetros, para los parámetros de amplitud, no hay significancias significativas entre un ISI de 4 y un ISI de 2, salvo para el TPN100, que es casi significativo, con un p-valor de 0,06, y se han usado el Wilcoxon de muestras pareadas. Sin embargo, cuando vemos cada protocolo en sí mismo, es decir, comparamos la señal single pulse contra la señal per pulse de cada uno de los protocolos, sí que vemos que hay significancia estadística. En el caso de los 4 milisegundos, para el potencial P60, bueno, que es 0,1 sería casi significativo, y también casi significativo para el parámetro pico a pico de P60 y N100. Y en cambio, para el protocolo de 2 milisegundos,
sí que obtenemos p-valores más significativos. El P60 es casi significativo, pero el N100 y el valor pico a pico de P60-N100 sí que son significativos. Es decir, ha habido una reducción significativa de la señal per pulse con respecto a la single pulse para el protocolo de ISI de 2 milisegundos. En este gráfico también quiero comentar que aquí el amplitud del N45 parece ser que faciliten los controles, perdón. Pero si nos fijamos aquí es porque el potencial N45 en la señal single pulse tiene valores positivos. Por eso luego nos sale como que facilitan. Sin en cambio, si nos fijamos en el peak to peak, sí que vemos que la reducción del conjunto de potenciales de N45 y P60, o sea, tiene una amplitud menor en la señal per pulse que no en la single pulse. Por eso, o sea, por la casuística que nos encontramos aquí con el N45 de que tenga valores positivos, un potencial que idealmente debería ser negativo, es que buscamos también el parámetro pico a pico. Con respecto a la potencia, tampoco hay p-valores significativos entre ISIs, pero sí que vemos que hay una mayor inhibición con un ISI de 2 milisegundos y la potencia global es casi significativa con un valor de 0,09. También vemos las diferencias que hay entre la señal single pulse y la señal per pulse para ambos ISIs. Y para ISI de 4 milisegundos, en todos los parámetros obtenemos valores mayores para per pulse que no para single pulse, lo que estaría indicando una facilitación, excepto para el potencial P60, que además esta reducción del per pulse es significativa con un p-valor de 0,05. Y en cambio, para el ISI de 2 milisegundos, en todos los parámetros observamos una reducción en la señal per pulse con valores casi significativos para la reducción de la potencia global, que es la ventana temporal que va desde los 15 milisegundos después del triggering del pulso hasta los 250 milisegundos, y también para los TEPs tempranos, que serían el conjunto de potenciales de N45 y P60, que van de 15 a 100 milisegundos después del pulso. Y dentro de cada potencial sí que vemos que las diferencias de la señal single pulse y per pulse para el protocolo de 2 milisegundos son significativas. Y lo mismo prácticamente encontramos para el área de debajo de la curva. En este caso lo que hacemos es poner la señal en valor absoluto, de manera que solo tenemos valores positivos y buscamos la integral de la señal en distintas ventanas temporales. De nuevo, no hay valores, p-valores significativos entre protocolos, aunque se acercan mucho a esta significancia para el TEP de N45 y el N100. Y lo mismo pasa con los p-valores entre single pulse y per pulse para ambos protocolos. Para el de 4 milisegundos, en todos vemos una facilitación, excepto en P60, donde vuelve a ser significativo, y el ISI de 2 milisegundos igual. Es significativo a diferencia de single pulse y per pulse, es significativa en todos los TEPs y también en los TEPs tempranos. Con todo esto podemos... Para el área bajo la curva global, Sí. no lo habéis puesto, para 2 milisegundos no hay una inhibición significativa también. Creo que no, que solo está en los TEPs tempranos, en este de aquí. De global no obtenían significancia. Entonces, como conclusión... Pones también sí que pones también que para el N100 sí que es significativo. La N100. Sí. O sea, para cada TEP, para el N45, P60 y N100, y para la ventana temporal que va de 15 a 100 milisegundos después del pulso, la señal per pulse se ha visto reducida con respecto a la single pulse con significancia estadística. En los otros casos se ha visto reducida, pero no para alcanzar la significancia. La global es la N45, la P60 y la N100.
Bueno, está cogiendo, no, porque está cogiendo como el N100, creo que lo más tardío a lo mejor son 130 milisegundos y las ventanas mucho más pequeña y la global, si te fijas, va hasta los 250 milisegundos. Quizás podríamos acotarla un poco más para que sí que nos coja los 3 potenciales solo. Claro. Y entonces yo supongo que sí quedaría significativo. Vale. Gracias. Vale, entonces, como conclusiones, en las amplitudes vemos que hay inhibición en ambos protocolos, pero hay una inhibición mayor con un ISI de 2 milisegundos, porque al evaluar la señal single pulse versus las per pulse es donde encontramos significancia estadística, y lo mismo pasa con la potencia y el área bajo la curva. Por lo tanto, podríamos concluir que, pese a que en ambos protocolos se observa una inhibición, cosa que es lo que esperábamos, puesto que son protocolos que están diseñados para producir una inhibición, esta es mayor con un ISI de 2 milisegundos. Entonces, una vez habiendo determinado cuál es el protocolo que funciona mejor, usaremos este protocolo de SICI con per pulse separados por 2 milisegundos con la población esquizofrénica también. Y es lo que hemos hecho. De manera que en este caso vamos a tener una parte de single pulse y una de per pulse con el ISI solo de 2 milisegundos y la zona estimulada es la misma que la de los controles, obviamente. En este caso, nuestra hipótesis es que esta reducción que hemos visto de la señal per pulse con respecto a la single pulse no la vamos a ver en la población esquizofrénica, puesto que tiene los circuitos inhibitores alterados. Tenemos los 18 controles anteriores y les hemos añadido 18 pacientes. Yo no tengo la información de todos ellos, pero sí que creo que tenía a lo mejor como de 10 y 4 de ellos tenían trastorno bipolar diagnosticado. No sé si de los que no tengo la información son esquizofrénicos o no. Las señales también tenemos de single pulse y per pulse con un ISI de 2 milisegundos y los parámetros son los mismos que antes. La amplitud de los 3 steps, el valor pico a pico, tanto para la conjunción del N45 con el P60 y el P60 con el N100, y la potencia y el área bajo la curva de distintas ventanas temporales. Y obviamente los indicadores de la inhibición son los mismos. Hacemos la resta, si esta resta sale positiva, significa que tendremos inhibición, y si es negativa, indicará facilitación. Observando las gráficas, aquí ya podemos ver claramente cómo en la señal de los pacientes la roja y la azul son muy similares comparadas a lo de los controles. Por lo tanto, bueno, es un buen indicativo, ¿no? Que podemos pensar que esta reducción de amplitud no se ha visto en los pacientes. Cuando calculamos los valores de amplitud, y comparamos las poblaciones. Otra cosa que se me había comentado, en todos los gráficos el valor es el de single pulse menos per pulse, por eso está puesto que más allá del 0 es inhibición y un valor negativo es facilitación. Y cuando hacemos el test estadístico entre controles y pacientes, vemos que tenemos significancia estadística en la amplitud de P60 de N100 y por lo tanto también en la amplitud pico a pico de P60 con N100. Y en todos los casos vemos cómo los controles sí que inhiben, mientras que los pacientes facilitan. También hemos buscado la significancia estadística entre single pulse y per pulse para cada una de las poblaciones y bueno, estos resultados son los mismos que los anteriores, puesto que son los mismos controles, por lo tanto hay significancia estadística en el N100 y en el valor pico a pico de P60 N100. Y en la población esquizofrénica no hay diferencias significativas entre la señal single pulse y la per pulse. Para la potencia, sin embargo, no hay p-valores significativos al comparar distintas poblaciones, pero de nuevo, observando y evaluando la señal single pulse versus las per pulse para cada una de las poblaciones, en los controles sí que vemos que esta potencia o esta reducción de potencia es significativa para cada TEP y casi significativa para la potencia global y la potencia de los TEPs tempranos, y en la población esquizofrénica no encontramos ningún valor
es significativo. Y para la área bajo la curva, en este caso sí que hay un p-valor significativo entre poblaciones, que es el área bajo la curva del N100, y casi significativo para el P60, con un valor de 0,09. Cuando miramos intrapoblacional, lo mismo. Para controles obtenemos p-valores significativos para cada TEP y para los TEPs tempranos, y para la población esquizofrénica no encontramos ningún p-valor significativo. Que de nuevo aquí, pues igual, si acotamos quizás mejor la ventana global, tendríamos un p-valor significativo dentro de la población de control y a lo mejor también con la población. O sea, mirando controles versus pacientes. Por lo tanto, lo que podemos concluir con las amplitudes y los valores pico a pico, vemos que hay una inhibición significativamente mayor en la población control con respecto a la esquizofrénica, y con la potencia y el área debajo de la curva, estos resultados se ven afianzados, puesto que hay una mayor inhibición en los controles, siendo significativamente mayor en el área bajo la curva del potencial N100 y casi significativa en el potencial P60, y al evaluar la señal single pulse versus las p-pulse, los controles sí que vemos diferencias significativas, mientras que los pacientes no las encontramos. Por lo tanto, se podría concluir que la población control sí que muestra una inhibición tras la aplicación del pulso pareado siguiendo el protocolo SICI, y sin embargo, esta inhibición no está presente en los pacientes, que indica la posible alteración de sus circuitos inhibitorios. Y luego, dentro de este estudio, también me comentasteis que habíais hecho 2 grupos de pacientes, dependiendo de su rendimiento cognitivo. Yo del clúster 1 tengo solo 7 pacientes y del clúster 2, 11, y hemos hecho igualmente el estudio estadístico. Y los resultados que obtenemos, son los mismos parámetros que antes, lo único que no he graficado la señal a nivel temporal, pero a nivel de amplitud sí que vemos diferencias significativas entre los 2 grupos de pacientes, para el P60 y de nuevo para el pico P60N100, donde los pacientes correspondientes al clúster 1 facilitan, mientras los clúster 2 inhiben. Y dentro de cada población hay p-valores casi significativos. En P60, el valor pico a pico de N45 P60 y el valor pico a pico P60N100 de los pacientes del clúster 1. Pero, sin embargo, para la potencia y para el área bajo la curva no se han encontrado p-valores significativos ni entre poblaciones ni dentro de cada una de las poblaciones. Por lo tanto, las conclusiones es que sí que los resultados preliminares de este análisis dentro del grupo de pacientes parecen indicar que la población esquizofrénica perteneciente al clúster 1 presenta una mayor alteración en los circuitos inhibitorios que los pacientes del clúster 2. Y hasta aquí mi presentación. No sé si tenéis alguna duda o comentario. Sí, yo creo que hay que resumir un poco esto para Vale, sí. que nos pongamos de acuerdo todos. A ver, lo primero de todo, yo creo que es un trabajo excelente el haber sido capaces de lograr depurar una técnica que nos permita establecer con cierta fiabilidad el estado de la transmisión inhibitoria en el cerebro. ¿Suena algo por aquí? Bueno, en este sentido, yo creo que el trabajo es excelente. Quiero decir que el haber sido capaces de demostrar en controles que con 2 milisegundos de intervalo entre estímulos se produce claramente un efecto inhibitorio, aunque la muestra es pequeña y en algunos valores, en algunos momentos sale que las diferencias no son significativas, pero yo creo que sí que podemos decir
claramente que con 2 milisegundos se produce el efecto esperado y con 4 milisegundos no. En la literatura hay datos discrepantes y por lo que hemos repasado en otras sesiones, y seguramente Inés está más familiarizada con esto, con 4 milisegundos pues las cosas parecían menos claras que con 2 y bueno, pues efectivamente esto parece que es así. Es decir, con 2 milisegundos los controles sanos muestran el efecto esperado y con 4 milisegundos no. Con esta medida, en los pacientes en conjunto, encontramos que efectivamente no hay diferencias entre cómo responden al estímulo y cómo responden al estímulo precedido de un preestímulo, con 2 milisegundos. Exacto. Es decir, los pacientes no muestran la inhibición que muestran los controles, lo cual es, por otro lado, muy coherente con ese estado de hiperexcitación que hemos visto en los estudios en las ventanas preestimular, en los registros basales y los datos que nos mostró también Saúl con los estudios de parámetros derivados de la teoría de grafos en las ventanas preestimulares, es decir, una hiperactivación, fundamentalmente en la banda gamma, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues esto nos apunta que vamos en la buena dirección. Y luego, respecto del estudio de los clústeres, este es realmente el objetivo de todo el proyecto en el que estamos, definir biotipos o grupos que estén caracterizados por una disfunción fisiopatológica y que se acompañen además de parámetros clínicos que sean relevantes. En función de la historia del grupo, ya sabéis que describimos unos clústeres basados en el rendimiento cognitivo. Lo publicamos hace unos años. Bueno, realmente lo hemos publicado varias veces con muestras diferentes, pero bueno, hace unos años utilizamos estos datos cognitivos para definir clústeres que se caracterizaban, entre otras cosas, porque el clúster que tenía un rendimiento cognitivo más deficitario, que era el clúster 1, en aquel estudio, y ahora veremos en este también, tenía alteraciones anatómicas, tenía diferentes síntomas y tenía además una hiperactivación global basal que identificábamos con la connectivity strength en general de la red. Es decir, el clúster 1 en aquel estudio tenía una hiperactivación basal que es coherente con una falta de inhibición. Ahora hemos repetido este análisis de clúster, que ya lo presentaremos en otra sección. Y la ventaja que tiene es que, bueno, que lo hemos replicado, pues otra muestra diferente, que está hecha con 64 electrodos, los estudios de electroencefalografía, el anterior estaba hecho con 32, y que tenemos TMS. En este estudio, pues claro, tenemos TMS solo en unos 4 pacientes, porque llevamos la torta de tiempo metiendo casos, pero TMS pues llevamos poco tiempo. En los que hay TMS, que son estos y hay algunos más, lo de que sean pacientes con esquizofrenia o con trastorno bipolar nos da igual, porque no queremos pacientes. Vale. Pues queremos meterlos, pues queremos buscar biotipos transversales a los diagnósticos. Pues fijaros que encontramos un grupo, que es el 1, que está cognitivamente muy alterado, que por lo que nos has dicho tú, se caracteriza por una falta de inhibición muy marcada. De hecho, hace lo contrario que los sujetos sanos, facilitan en lugar de inhibir. Los sujetos del clúster menos inhibido no tienen tanto menos deteriorado cognitivamente, no tienen tanto problema de inhibición cortical. Es decir, estamos ya a un nivel bastante bajo, ya nos queda ir a los genes prácticamente nada más de la fisiopatología. Si realmente fuera esto así, que es lo que tenemos que comprobar, y bueno, y cuando uno hace las distribuciones de los puntos, parece que esto que estamos viendo no es debido a que haya un sujeto que dispare las comparaciones, pues puede que estemos efectivamente identificando una alteración en los circuitos que pueda subyacer a un biotipo dentro de los trastornos psicóticos.
Es más, este clúster, por lo que ya os adelanto que cuando veamos los resultados de otros parámetros que tienen los pacientes de este clúster en comparación con el otro, se caracterizan también por, uno, un perfil de síntomas muy diferentes, dos, por una falta de modulación de la entropía de la actividad durante la tarea P300, es decir, que sería la hiperactivación, quizás basada en un déficit inhibitorio, la que se relaciona con un déficit de la modulación de su actividad cerebral, lo cual es muy coherente con que tengan una cognición pues, muy alterada. Y además, otra línea que tenemos de investigación de los últimos 2 o 3 años, que es la de la evaluación de los sustratos de las autoexperiencias normales. Cuando hablamos oyéndonos a la vez, o sea, cuando hablamos hay un potencial, si escuchamos nuestra voz o la de cualquier otro hay un potencial auditivo. Por ejemplo, si la escuchamos grabada. Pero si la escuchamos mientras hablamos, si hablamos con un micrófono y la escuchamos a la vez, ese potencial se atenúa o desaparece. Es una señal automática de que identifica nuestra voz como propia. Entonces, lo que os adelanto también, pues dedicaremos una sesión a esto, es que la cantidad de inhibición medida con TMS, más en concreto la señal pico a pico P60N100, se relaciona con esta atenuación del potencial, de tal manera que cuanto menos inhibición, menos se atenúa el potencial, es decir, más anormal es la señal, más anormal es la modulación. Es decir, que todo esto va cogiendo una coherencia pues bastante importante. El número de casos que tenemos con TMS todavía es pequeño, pero el número de casos que tenemos con otras cosas es bastante grande. Y los clústeres se caracterizan ya en varios cientos de pacientes, se caracterizan por datos muy coherentes con este que estamos observando. Es decir, porque ya hemos visto también en el artículo que publicamos en European Archives hace unos meses, que la excitabilidad de la corteza con TMS, que probablemente es lo contrario que la inhibición, se relaciona inversamente con la modulación de la entropía durante la tarea P300, lo cual nos llevaría a pensar también que que cuando tengamos los datos de la modulación de la entropía de estos sujetos, que todavía no los tenemos, probablemente encontremos también que cuanta menos inhibición, peor será la modulación de la entropía. Entonces, yo creo que en conjunto vamos en una dirección bastante buena y, bueno, si recogemos un número suficiente de casos, pues es probable que contribuyamos ciertamente a definir un biotipo que sea de una importancia relevante en el campo del que estamos hablando. Pues eso, he dicho. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí. Vicente, ¿a qué te referías con diferencias de síntomas? Pues me refería a los dos tipos de síntomas. Me refería a que tienen más síntomas negativos los del clúster más deteriorado, pero también más positivos y sobre todo más autoexperiencias anormales de las experiencias anómalas del yo. Aparte, por supuesto, tienen un perfil cognitivo muchísimo más grave, claro, porque es eso de lo que empleamos en la definición. Entonces, quedaría ver si eso luego se relaciona con la respuesta al tratamiento, pero bueno, ya será la guinda. Vale. No, la verdad que
que los resultados que se están obteniendo, la verdad que están muy bien, y cuando hicimos los clústeres, esta relación con los clústeres, la verdad que, así hablándolo con Gemma, que es bueno después de todo el trabajo que se ha hecho, que ha sido, aparentemente ha sido muy lento, de limpieza de la señal de TMS-EG, porque, bueno, pues tiene una serie de características que hace que la limpieza sea un proceso muy sensible a posibles decisiones que se van tomando a la hora de rechazar componentes o a la hora de tener en cuenta trials malos, o épocas malas o malos canales. Y bueno, yo creo que estamos llegando a un punto en el cual pues eso, podemos tener confianza sobre todo el proceso realizado, y están empezando a salir resultados pues que son bastante prometedores. Y en este sentido también con Gemma y con Ricardo, otro digamos, investigador predoctoral que colabora con nosotros, que trabaja con nosotros, estamos también ahora analizando la señal en el single trial, es decir, realizando los análisis tiempo-frecuencia con la idea de intentar replicar algunos de los parámetros que se han visto en el P300, por ejemplo, modulación de la entropía o diferentes parámetros en potencias relativas y demás, analizando la señal en el single trial. Y bueno, estamos también va lento porque claro, ahora en vez de trabajar con ventanas relativamente grandes, que serían pues eso, hasta 300, 500 milisegundos, estamos hablando de potenciales muy rápidos y muy cortos, es decir, ventanas, pues el P60 pues son 60 milisegundos, y su ventana pues tiene que ser muy estrecha. Entonces también tiene una serie de requisitos metodológicos importantes, que también es un reto para nosotros. Pero bueno, que es eso, que vamos en la línea, y yo creo que pueden salir cosas bastante interesantes. Y desde luego vuestro trabajo es muy importante, y vamos, ya lo has dicho tú, pues os tengo que decir yo antes que vuestro trabajazo es pues impresionante a la hora de partir de esos registros tan absolutamente sucios que resultan de circular con una cosa que produce potenciales miles de veces más grandes de lo que registramos, de llegar a limpiarlo y bueno, tener una señal coherente. Es, bueno, trabajo de todos, desde luego, porque claro, registrar aquí tampoco es fácil. No, evidentemente. Pero bueno, el trabajo en equipo yo creo que está dando unos frutos que, bueno, que apuntan en una muy buena dirección. ¿Más cosas que quiera comentar alguien? Por mi parte ya no sería nada más. Bueno, claro. El trabajo también de Saúl es muy complementario a esto, porque, bueno, pues si habéis visto, os mandé un artículo ayer sobre biomarcadores basados en TMS, en el que la actividad de la banda gamma, la modulación de la banda gamma con TMS, pues bueno, pues había bastantes evidencias de su utilidad como, bueno, pues, potencial marcador de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, los datos que vimos hace unos 2 meses o algo así, pues apuntaban precisamente en esta dirección. Entonces, bueno, pues cuando podamos ver los análisis con el resto de la muestra, seguramente tendremos más motivos para estar más contentos todavía. Una cosa, Vicente, no sé si me escucháis, que tengo aquí a Ingrid comiendo, por eso no activo la cámara, que yo estoy muy contenta de ver los resultados, porque después de lo que comentabais, de todo el esfuerzo, tanto de pasar los protocolos en Valladolid y de todo el esfuerzo de limpiar la señal, ver que todo ahí cobra como sentido, y los resultados verlos ahí también, pues nada, estoy súper agradecida. Y luego, que lo comenté a Vicente, pero creo que no lo había comentado así en general, que en el congreso en el que estuvimos Rosa y yo en Florencia,
llevé el póster del artículo, de lo que publicamos en el artículo de European Archives. Se me acercaron 2 investigadores que estaban haciendo también SIFI, no tenían nada publicado de esto, pero decían que habían empezado también con un intervalo de 4 milisegundos y que unos habían observado facilitación y otros pues resultados así un poco como los nuestros. Y no sé, pues parece a lo mejor que es un intervalo ahí que queda cerca de los que se utilizan en protocolos que son más de facilitación y entonces como que los resultados se ven un poco empañados. Así que nada, yo creo que ese estudio de comparar 2 milisegundos y 4 milisegundos es súper necesario en la literatura de TMS porque no hay nada y guía un poco porque ves a gente que le está pasando un poco lo mismo que a nosotros nos pasó al principio. Entonces, nada, por comentároslo también a vosotros. En este sentido, de cara, ya es un poco de cara a preparar la publicación que estamos comenzando a preparar con Gemma, un poco, ¿motivaríais el artículo o el estudio diciendo que se inició con 4 milisegundos y se observaban estos resultados contradictorios que comenta también Inés y a partir de entonces motivó hacer este estudio de 2 y 4? ¿O creéis que a lo mejor puede ser contradictorio con cosas que se publiquen después o alguna cosa así? A ver, es que, claro, de cara a redactarlo, como no hemos publicado con 4 y con 2, pues, claro, decir que empezamos con 4 y vimos que era un poco contradictorio, tendríamos que sacar los números, ¿no? Bueno, en ese sentido se podría hacer. Si Sí, es la ya idea, los tengo. sí, O sea, si es la idea, es decir, Sí, sí. pero quiero decir que es un poco redundante con lo que presentamos, porque en realidad vamos a presentar resultados con 4 y con 2. O sea que es evidente que lo hemos hecho con los 2. Sí, Yo creo que no es necesario eso que dices, porque vale. al final el mensaje es con 4 no sale y con 2 sí sale. El sujeto sale. Vale. El proceso por el que llegamos a eso no sé si le interesa a alguien. No, me ha surgido la cuestión al comentar esto, al decir esto, Inés, que también es algo que le había pasado a otros investigadores, Sí. que se lo habían comentado, me ha surgido la idea de si podría ser una idea motivarlo de esta manera. Pero bueno, no es lo que dices tú. Bueno, ya es evidente que se ha hecho con 4 y con 2. Lo que pasa es que, bueno, con pacientes tenemos datos de 4 que claro, tenemos que decidir si se podrán seguir utilizando o no. A ver, yo creo que los pacientes ya hace tiempo que los hacemos solo con 2. Sí, pero los iniciales, digo. Los datos de 4 yo creo que son prácticos. El problema es que, bueno, pues nos equivocamos del intervalo y no podremos utilizarlo, creo. Porque estamos viendo ahora claramente que con 2 milisegundos hay inhibición en los controles, con 4 no. Entonces, no, creo que no tiene demasiado sentido el difundir eso, porque no solo sembraría un poco de confusión en la literatura. Vale. Bueno, pues no sé, si no hay nada más, nos despedimos hasta la próxima. Vale. Vale, Gracias. muchas gracias. Adiós, Muchas hasta luego. gracias, Gemma. Adiós. Hasta Hasta luego. luego.